Ayuntamiento de Sevilla, al equipo del alcalde Juan Espadas, no solo la invitación en mi nombre, en nombre de Enrique Bocanegra y de mis socios Enrique Piñeiro, el ingeniero Enrique Piñeiro y el empresario Eduardo Catalán, la invitación para estar aquí hoy, sino también todo el apoyo que nos vienen prestando desde que iniciamos este proyecto que vamos a presentar hoy, y que es un proyecto que ha ido poco a poco calando en la ciudad y que estamos convencidos de que se va a convertir en un referente de la cultura y del turismo de la ciudad cuando haya pasado este invierno por el que estamos pasando, y nosotros vamos a hacer sin lugar a dudas uno de esos primeros brotes verdes que van a permitir sacar adelante Sevilla después de esta etapa que estamos pasando. Son millones los que cada año van visitando distintas ciudades europeas buscando estos sitios. Un lugar emblemático, por ejemplo, es este que tenemos aquí, es la casa natal de Shakespeare. Se sorprenderían si supieran en qué momento fue abierta al público la casa natal de Shakespeare. La casa fue construida, como saben, en el siglo XVI, cuando nace el autor de Hamlet, pero la casa se abre al público como un lugar turístico en 1847, ya funcionando desde hace casi 200 años. Y no está ni mucho menos agotada el interés por este sitio, porque en el último año antes de la pandemia recibió casi 700.000 visitas, nada menos, ¿no? Otros lugares relacionados con vida y obra de grandes autores pues son, por ejemplo, la famosa Rembrandthuis, de la casa no natal, sino donde vivió el famoso pintor Rembrandt entre los años 1636 y 1658, donde pintó algunas de sus principales obras maestras. Y toda Europa, las principales ciudades europeas, están llenas de casas de este tipo que son constantemente visitadas, que son lugares de experiencias emocionales muy fuertes, ¿no? Estamos hablando pues en París de la casa de Victor Hugo, de la casa de Delacroix, de la casa de Balzac, en Londres la casa de Dickens, en Viena la casa de Mozart, de Beethoven o de Freud, ¿no? Y dentro de esta industria cultural que es el de las casas de los grandes hombres, pues hay una ciudad en Sevilla donde tenemos una excepción, pues que era que la casa donde nació uno de los genios indiscutibles de la historia del arte y de la cultura, la casa nació Velázquez, pues se encontraba abandonada desde hacía casi una década, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Aquí tenemos el autorretrato de las meninas, un icono de la cultura española al mismo nivel pues que el Quijote o que el Guernica, ¿no? Entonces lo que tenemos es una casa típica del siglo de oro sevillano, una casa del siglo XVI. No es un palacio, es una casa donde vivía gente de la condición social a la que pertenecía Velázquez, una casa de gente humilde y de gente sencilla. Una casa que tiene 2 plantas, un total de unos 600 metros cuadrados y con 3 patios, en torno a los cuales se agrupan unas 10 habitaciones, ¿no? Una casa donde vivía la gente común y corriente, que era el nivel social pues, al que pertenecía el propio Velázquez, de una casa que se ha mantenido prácticamente idéntica a como estaba en su época. Aquí tenemos lo que es la entrada. Como podemos ver aquí, por ejemplo, hay un desnivel respecto a la calle de casi medio metro, y esto se debe a que la casa está en la misma cota en la que se encontraba Sevilla cuando la casa fue construida, en el siglo XVI, ¿no? La ciudad ha ido creciendo, pero la casa se ha quedado en el siglo de oro, en la época en la cual fue construida, ¿no? Y tenemos pues esos ambientes típicos de las corralas sevillanas, con sus patios, sus fuentes donde se recogía el agua, sus habitaciones, esas estancias, algunas más grandes, otras más pequeñas, con los suelos con las losas de barro cocido, ese ambiente especial de la Sevilla del siglo de oro, ¿no? La casa, empezamos hace casi un año la restauración de la casa, porque como digo, había sido abandonada. Es una restauración que estaba hecha con el objetivo de recuperar todos los elementos originales que la casa guardaba. Creo que todos vosotros habéis visto películas de misterio como En busca del arca perdida, La momia, esas
películas en las cuales se está haciendo una excavación y de repente aparecen cámaras ocultas con hallazgos, ¿no? Bueno, pues eso que habéis visto en las películas, nosotros lo hemos vivido en la propia casa natal de Velázquez. Le damos a play, por favor. Estamos levantando el suelo de la casa porque queríamos recuperar el suelo original, al mismo tiempo haciendo una cata arqueológica, y de repente encontramos esto. Un aljibe justo debajo de una de las habitaciones, con una bóveda medio cañón, sus restos, y que nosotros llamamos a los dueños anteriores que tenía la casa y ninguno sabía que esto estaba ahí. Nadie lo sabía, lo descubrimos nosotros haciendo la cata arqueológica. Y haciendo esta cata arqueológica han ido saliendo toda una serie de elementos, restos cerámicos de la época de Velázquez, de los siglos XVI y XVII. Entonces, por ejemplo, hemos encontrado un jarrón casi entero del siglo XVI-XVII, pero que tiene una cosa muy curiosa, que es que cuando nos vamos a los cuadros de la etapa sevillana de Velázquez, por ejemplo, esta famosa mulata que se encuentra en exhibición en el Museo de Bellas Artes de Dublín, pues se corresponde con elementos que aparecen en el cuadro. También hemos encontrado restos de un cántaro, que si nos fijamos en uno de los cuadros más célebres de la etapa sevillana de Velázquez, en el Aguador, también aparece ese mismo elemento. O hemos encontrado restos de un cuenco de barro cocido, que si nos fijamos en la vieja haciendo huevos, pues también aparece ese mismo elemento, ¿no? Entonces hemos encontrado todos estos elementos en la casa que son equiparables a los que aparecen en los cuadros de Velázquez. Es decir, hasta ese punto la casa refleja ese mundo del cual venía Velázquez y que además aparece retratado en sus cuadros. Y la visita pues va a consistir, o sea, esas 10 habitaciones que vamos a preparar, que estamos preparando para ser musealizadas, lo que queremos que sea es una inmersión, un viaje a la vida, a la obra y el tiempo de Velázquez, de establecer a través de la casa un diálogo con su vida, con su obra y su tiempo, y con todos esos elementos que han ido apareciendo. Todos estos elementos, por ley, tienen que estar depositados en el Museo Arqueológico de Sevilla, ya están depositados, y hemos presentado una instancia pues para que puedan estar en depósito en el lugar donde fueron descubiertos y donde deberían estar, que es la propia casa natal de Velázquez, y bueno, esperamos contar con esa colaboración. Pero ¿qué más cosas vamos a tener? Pues vamos a tener elementos que nos van a permitir vivir y acercarnos a la obra de Velázquez de una forma completamente distinta. Por ejemplo, hemos reconstruido con una maqueta enorme de 4 metros por 1,5 metros de largo el Salón del Príncipe, el famoso Salón del Príncipe, donde fue pintado y que aparece retratado en las meninas, y lo vamos a colocar con una iluminación especial de forma que en esta maqueta podamos ver aquellas cosas que no se ven en el cuadro, o que se ven con los recursos de Velázquez. Se va a ver la profundidad, se va a ver la perspectiva, se va a ver el paso del tiempo con una iluminación que va a permitir que se vea cómo van pasando las luces. Otro elemento que vamos a tener va a ser recuperar todos los documentos originales ligados con la vida de Velázquez en Sevilla. Estos documentos están repartidos por distintos archivos: el archivo de protocolos notariales, la iglesia de San Pedro, donde fue bautizado, la Magdalena, que la Magdalena no tiene ninguna relación con Velázquez, pero ha heredado el archivo de la iglesia de San Miguel, que es la parroquia a la cual Velázquez estuvo ligado en los últimos años de su vida. Fue la iglesia, por ejemplo, donde se casó. Pero todos estos documentos que no están en exhibición pública, que están guardados en archivos, en distintos archivos por la ciudad, nosotros pues hemos creado facsímiles idénticos a los originales, indistinguibles al ojo humano, que van a estar en exhibición permanente en la ciudad, y de esa forma pues vamos a poder reconocer, vamos a hacer un recorrido por la vida de Velázquez, ¿no? Aparte de eso vamos a tener pues muebles de la época, y vamos a tener experiencias tecnológicas de última generación que nos van a permitir vivir, acercarnos a la obra, a la vida de Velázquez de una forma completamente original. Pero más allá de todo eso, más allá de lo que son los elementos de la visita, la casa natal de Velázquez va a ser sobre todo un lugar de experiencias. Es decir, la casa de Velázquez se podrá visitar, ir visitando las distintas habitaciones como si fueran los capítulos de un libro, en cada uno de los cuales aprendemos distintos elementos, pero va a ser un lugar también donde se podrán hacer rutas teatralizadas
como las que hemos hecho con el Tercio de Olivares, donde podremos ir recorriendo cada una de las habitaciones con personajes que imitarán a Velázquez o a personajes surgidos de esos cuadros que nos permitirán acercarnos de una forma más viva y más impresionante a lo que es su obra y su legado. Se podrán hacer cenas barrocas y se podrán hacer también talleres de formación no reglada. Hemos tenido muchas visitas, muchísima gente que se ha interesado por ver la casa, incluso antes de empezar la reforma y antes de ser musealizada querían ver el interior, porque realmente en la casa su silencio, la luz que entra por los patios, pues nos habla de una forma muy clara pues de su legado, ¿no? Del legado de Velázquez, ¿no? Finalmente, pues eso es lo que será la Casa Natal de Velázquez. La Casa Natal de Velázquez va a ser un gran mediador entre la gran cultura sevillana, española, barroca del siglo de oro y el público, sea sevillano, sea español o sea internacional. Y va a ser ese mediador que nos va a permitir llegar de una forma mucho más experiencial a todo ese gran legado que tiene la ciudad, el siglo de oro y Velázquez, ¿no? Finalmente, pues esto es la Casa Natal de Velázquez, pues arte, historia, cultura, belleza, Velázquez. Bienvenidos a su casa natal. Muchísimas gracias por su atención.